Saludos, mis queridos. Somos el séquito amoroso que tanto les ama. Y siempre estamos aquí con ustedes. Les miramos con mucho amor. Y atravesamos el velo del olvido para mirarles, para abrazarles, para traerles mensajes de amor, mensajes de recordar quién eres, de recordar tu esencia, querido ser humano, de recordar verdaderamente a qué has venido aquí a este planeta. ¿Recuerdas por un momento quién eres? ¿Recuerda a lo que has venido? A veces el ser humano entra en drama, en confusión y comienza a pelear con su propia mente, porque cree que debe ser algo más de lo que es. Y tu verdadera esencia está en lo que eres, eso que habita allí adentro. A veces, por dolor, esa esencia queda oculta y apenas brillos comienzan a salir de tu interior. Y entonces quieres sacar ese brillo hacia afuera. Podrías imaginar, aunque no es así, pero podrías imaginarlo de esta forma. Una luz que está rodeada de un pequeño colador y ese colador deja pasar pequeños rayos de luz. Esos rayos atraviesan tu cuerpo y salen de ti hacia afuera. Esos rayos de luz son tu esencia verdadera y parte de esa esencia queda allí adentro, esperando salir. ¿Y qué la frena? El miedo y el dolor. Y entonces el ser humano comienza a esforzarse hacia afuera para sacar más de esa luz. Y en realidad, un poquito el camino es ir allí hacia adentro y tomar un paño cuántico que acaricie el interior y comience a disolver los pequeños aspectos que han frenado la conciencia, que han frenado esa luz, esa esencia que está dentro tuyo y que siempre está allí. Y a veces te preguntas, bueno, ¿cómo hago para liberar eso tan fuerte que hay dentro mío? Bueno, las respuestas son siempre sencillas, mis queridos. Liberándote del miedo. Y tú dices, bueno, sí, esa ya la conocía. Y te preguntas cuánto tiempo pasas de tu vida teniendo miedo. Pues tal vez mucho más de que tú crees. ¿Cuánto tiempo pasas teniendo dolor? Porque el dolor es otro aspecto que frena esa esencia. Y por supuesto le temes al dolor porque no quieres sufrir. Y el tercer aspecto, y muy importante, es cuánto tiempo pasas creyendo en ti. Y cuánto tiempo pasas creyendo en que otros pueden hacerlo mejor que tú. Esos aspectos frenan la esencia de quién eres. Pero algo allí frenó la emanación de tu conciencia. Porque algo se aprendió de que había que escuchar el afuera.
Y cuando escuchas el adentro que te dice y sientes esa magnificencia dentro tuyo y luego sales hacia afuera y dices, bueno, esta magnificencia que tengo, ¿por qué no se hace realidad? ¿Qué tal si te arriesgas? ¿Qué tal si te arriesgas a ser quien verdaderamente eres? Y eso requiere un tanto de esfuerzo y valentía de tu parte, ser humano. Y la valentía es ser quien tú eres, quien viniste a ser verdaderamente, creer en eso y manifestarlo con todas tus fuerzas. No fuerza humana. Esa no es la verdadera fuerza. La fuerza espiritual es una fuerza donde no se sufre. La fuerza espiritual es una fuerza donde no necesitas mirar a los demás y lo que hacen los demás. La fuerza espiritual no necesita ser halagada por los demás. La fuerza espiritual no teme porque sabe lo que está haciendo. La fuerza espiritual no está perdida, ni pone energía en falsas promesas, en ideas vanas. La fuerza espiritual actúa por quien es verdaderamente. ¿Quién eres verdaderamente? Para sentir que puedes manifestar el mundo que hay dentro tuyo. ¿Quién eres para sentir que puedes manifestar todo lo que tú eres verdaderamente, ser humano? Lo que bloquea esa esencia manifestadora, en primer aspecto, es la creencia de quién tú eres. Y la creencia está guardada en el ámbito celular. Allí donde esas vivencias dijeron en algún momento de tu vida, tú no eres nada ni nadie para hacer lo que tú crees que puedes o que quieres hacer. Y tú lo eres. Y tú tienes esa fuerza. Pero te pierdes en el cómo. Deja que el cómo lo resuelva esa luz. Solo tienes que ocuparte de liberar tu propia esencia interna. Es allí cuando entras en la mente, subes allí a la mente y comienzas a exigir a la mente que haga ciertas cosas y la mente solo puede obrar desde lo que ya es, desde lo que ya sabe. Y entonces se sube en la ruedita y comienza a hacerla girar como un hámster. Y eso es lo que la mente sabe hacer. Pero si unes, si fusionas tu mente a esa luz, entonces la mente será útil. La función de la mente cuando está fusionada con el espíritu es crear cosas maravillosas. Crear cosas indescriptiblemente maravillosas. Por eso se fomenta al ser humano a ser creativo, porque en la creatividad está la fusión con la esencia divina, en el arte, todo tipo de arte, desde las danzas hasta la pintura, cualquier cosa que hagas. Estás diciendo a esa luz, manifiéstate, manifiéstate. Por eso es tan importante cuando tú vas allí y danzas y mueves el cuerpo y si te sientes estancado, en vez de sentarte a pensar en cómo, porque allí le estás diciendo a tu mente que se suba esa ruedita y comience a hacerla girar. Y estás gastando toda tu energía personal. Recuerda esto,
porque es muy importante. Sal de allí, sal de esa rueda, porque eso no creará nada bueno. Sal de allí y tienes herramientas. ¿Cuáles herramientas tienes? Ponlas sobre la mesa. Bueno, yo danzo, me gusta bailar, me gusta la música. Bueno, me gusta la pintura, me gusta dibujar. ¿Qué es lo que menos te hace ¿Qué es lo que menos te hace pensar? Y entonces ve por allí. Tal vez mover todo tu cuerpo y liberarlo. Y crear desde allí. Puedes crear tu propia danza de expansión creativa. Y desde allí, una esencia por sí sola comenzará a emanar desde adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. Ponlo de esta manera y vamos a llevarlo a lo más primitivo. Un cazador que tiene hambre se pone muy ansioso y quiere cazar su presa y comienza a salir y sale solo con una lanza y dice, bueno, yo voy a cazar lo que sea, y se enfrenta a las bestias de una forma alocada y por supuesto sale herido y tal vez ese día no coma nada. Pero en cambio, si ese cazador disminuye su sed de hambre, danza, se conecta con la divinidad y en vez de salir desbocado por su propia ansiedad, sale con el espíritu en la mano. Entonces espera agazapado, sabe de qué forma armar una trampa y cazar su presa en el momento justo y adecuado. Y en vez de dejarse guiar por el hambre, te dejas guiar por la esencia divina. Entonces habrás aprendido muchas cosas. Y aquí la pregunta es, ¿te estás dejando guiar por el hambre, por la sed de lo que crees que quieres? Oh, sí, muchas veces lo haces. Y el hambre frena el espíritu. El hambre fortalece ese colador que no deja pasar la luz de tu esencia. Y entonces puedes decir, bueno, tengo mucha hambre de luz, de mi esencia. Y es allí, entonces, donde recuerdas lo que eres y te evocas, te concentras en lo verdadero. Verdaderamente, ¿de qué quiero? ¿De qué tengo hambre? De esencia propia. Ya no sé si tengo hambre de dinero, ya no sé si tengo hambre de proyectos, tal vez tengo hambre de Dios, de amor, de mí mismo, de mí misma. Y entonces vas allí, entras en ese lugar donde está ese colador tapando tu propia esencia. Y en vez de luchar contra ese colador que frena, miras allí a tu propio niño, tu propia niña interna y lo invitas a danzar, a bailar, a crear, a expandir, a poner música, a ser feliz, a crear cosas nuevas para tu propia vida. Que crea eso para ti. ¿Qué tal si en vez de darle cabida a tu mente, le dices, bueno, mente, ya que tienes ganas de pensar, ya que tienes ganas de preocuparte, ¿qué tal si utilizamos esta energía y la fusionamos para ir aquí y creamos algo nuevo? Y comienzas a expandir esa esencia desde adentro hacia afuera. Y dices, bueno, voy a crear esta danza para mí, para expandir mi propia esencia. Y comienzas a danzar y a moverte. Deja mover tu cuerpo. Voy a crear una pintura. Voy a crear
arte con mi propia vida. Y desde allí adentro comienza a salir algo nuevo, algo diferente. Y eso diferente es lo que estás creando. Estás creando espacio para tu luz. Y eso lo hace la creación. Todo movimiento creativo es un movimiento de expansión de esa luz interna hacia el exterior, hacia el mundo. Ese movimiento creativo genera fuerza luminosa para ti y para toda la humanidad. Lo que piensas no crea fuerza luminosa. Oh, no. Es esa esencia. Son los actos creativos puros, rebeldes a tu propia mente. Eso te expande enormemente y el mundo se vuelve simple y maravilloso. Y te das cuenta que no necesitas tanto. Porque todo eso que estás buscando allá afuera, o porque quisiera que esto hubiera sucedido en mi infancia, quisiera que esto suceda ahora, quisiera que viniera esa persona a darme eso que necesito. Te das cuenta que solo eran ideas de la mente y vas allí a tu corazón y comienzas a expandir eso que está allí adentro y nace desde adentro hacia afuera una fuerza irreverente, irreversible, una fuerza indómita, indomable, maravillosa. Esa fuerza eres tú. Esa fuerza eres tú. Es esa fuerza la que verdaderamente tú tienes. Es esa fuerza la que estás yendo a buscar allí adentro y la que quieres ir a buscar a distintos paisajes, a distintos lugares. Es esa fuerza, naturaleza pura. Es esa fuerza divina que emanas, pero que a veces se guarda muy profundamente. Y te pregunta tu mente, ¿cómo hago? Y cuando comienzas a preguntarte en el cómo, te alejas un pasito, solo un pasito. Pero cuando miras todas las herramientas y dices, bueno, yo en mi vida he aprendido todo esto. ¿Qué tal si utilizo algo de todo esto? Oh, no, debería ser algo nuevo porque aparentemente no está funcionando. ¿Y qué tal si sí está funcionando? ¿Y qué tal si es honrar tu propia esencia? ¿Y qué tal si es honrar tu propio ser? ¿Y qué tal si vas muy bien? Entonces cada vez que entras allí te preguntas, bueno, ¿qué debería hacer? Y llega esa voz que dice, bueno, vas muy bien. Oh, voy muy bien, pero no da resultado. Fíjate, querido espíritu, fíjate. Porque llegan estas facturas y realmente no las puedo pagar a fin de mes, o realmente esto que quisiera hacer no lo puedo hacer. Esto no da resultado, estas relaciones, estas cosas que quiero resolver todavía siguen de una forma parecida. Oh, realmente no estás viendo. Porque estás mirando el colador, eso oscuro que tapa la luz. ¿Y qué tal si miras tu luz? Y cuando miras tu luz y utilizas tus rayos de luz, tus rayos mismos comienzan a derretir, a hacer desaparecer un poquito más ese colador que va tapando tu luz. Frena ese colador, tu luz, ya no, porque tu esencia se está multiplicando al confiar en ti, al confiar en tu poder creativo, al confiar en tu esencia. ¿Confías en ti? Y es allí donde creas con amor, creas con confianza,
Aprendes de tu propia confianza interna y ya no creas desde la mente, sino que creas desde el corazón. Y esa es tu verdadera esencia, mi querido ser humano. Esa es tu esencia que está allí, fortaleciéndote, creando paz para ti y para otros seres humanos, creando paz donde antes ha habido guerra en tu mente, creando paz porque lo eres. Lleva paz a tu corazón, lleva paz a tu mente, porque está allí, siempre eso está allí. Y cuando te preguntas qué pasa, que no hay paz en mi mente, en mi corazón, ¿dónde quedé? Tal vez quedaste dándole energía, fuerza a algo que no te pertenece. Muchas veces, por no decir siempre, el ser humano le da fuerza, mucha fuerza al dolor, a lo que no ha podido vivir en su infancia, o a lo que ha vivido que ha sido bueno y que hoy ya no está, y le da fuerza a otras cosas que ya no son útiles para ti en este momento. Y el ser humano entonces se pierde en ese camino. Y empiezas a enfermar y empiezas a perderte. ¿Qué tal si ya es momento de salir de todo eso? Y ahí viene otra vez. Bueno, ¿y cómo, querido espíritu? ¿Cómo? Ay, esa es la pregunta que no es necesaria hacer. Es sintiéndote. Pero me cuesta tanto sentirme así, de iluminada, de iluminado. Me cuesta tanto. Porque te estás enfocando en lo que no eres. Te estás enfocando en el colador y no en la luz. Puedes imaginar un foco y tapando ese foco con un colador. Y si te enfocas en el colador, pelearás contra él y te harás daño. Si te enfocas en tu luz, cada vez verás más y más luz. Eso es lo que eres. Y ese es el juego. Ese es el juego en la humanidad. Siempre lo ha sido y siempre ha sido muy fácil y muy sencillo, pero a su vez también es complejo, porque el ser humano se pierde en esos laberintos del colador. Tú eres Dios, tú eres esa parte divina, tú eres parte del amor de Dios. Y cuando lo recuerdas, no necesitas. Y cuando recuerdas que tú no necesitas, el colador se rompe un poquito más. Cuando recuerdas que tú ya eres, entonces el colador se rompe un poquito más. Cuando recuerdas, entonces es que esa esencia toma el poder dentro tuyo y se expande. Entonces, si te preguntas cómo, es recuerda. Y el ser humano vuelve a preguntar, bueno, ¿y cómo podría ser para recordar? Recuerda que ya eres. Imagina, siente esa luz adentro tuyo y pregúntale a esa luz, ¿quién soy? Y te lo preguntamos en este momento, ¿quién eres? ¿Qué recuerdas que eres? Ese origen, esa esencia, puedes imaginar ese punto dorado en el interior de tu ser. Eso eres. Cada vez que te pierdas, cada vez que no sepas qué hacer, recuerda ese punto dorado. Y ahí vuelve el ser humano a decir, bueno, ¿y qué hago con esto? Sé eso.
Expándelo desde adentro hacia afuera. Oh, pero eso es mucho trabajo. Por eso te llamamos trabajador de la luz. Porque es más fácil pelear contra el colador, es más fácil subirte a esa ruedita de pensamientos que expandir tu luz desde adentro hacia afuera. Porque es más fácil caer en un sillón derrotado que ser esa esencia y recordar, bueno, si yo soy esta esencia voy a expandirla. Y vuelve el ser humano a preguntarse, ¿cómo? Voy a crear. Y comienzas a crear. Y es allí donde el colador comienza a romperse. ¿Y qué puedo crear? Desde lo más sublime. Dios, entra en mí. Y allí el ser humano se aleja un poquito porque está pidiéndole a Dios que entre. Y Dios dice, bueno, pero si ya estoy adentro tuyo, ¿dónde quieres que entre? ¿Qué tal si es Dios sale a través de mí, creando esencia pura? Y Dios dice, bueno, ahora estamos más cerca. Ahora estamos más cerca de fusionarnos cada vez un poquito más. Dios te sonríe cuando recuerdas quién eres. Dios te sonríe cuando creas desde allí. Porque ya no estás quejándote, porque ya no estás en la incertidumbre, porque ya no estás allí. Cuando estés allí, ya no estás en Dios. Cuando estés quejándote, ya no estás en Dios. Cuando estés pensando, ya no estás en Dios. Cuando estés en drama, ya no estás en Dios. Cuando estés en la envidia de lo que los demás tienen, ya no estás en Dios. Cuando estés en el dolor y en la queja, ya no estás en Dios. Estás en el colador, peleando contra Él, dándote la cabeza contra Él para ver si se disuelve. Y no lo hará. Y no lo hará, porque no es así como funciona. Cuando miras tu luz, tu esencia, entonces eso emana desde dentro tuyo. Hay chamanes que en el medio del caos, en la pobreza total, y en vez de darse por vencidos, o en vez de luchar, miraron su esencia. Recordaron quiénes son. Y en vez de mirar en esos momentos de la humanidad, los niños que morían, el pueblo que agonizaba, todo lo que perdían, decidieron entrar ahí y recordar quiénes eran. Y en vez de perderse en el llanto y en la agonía, miraron su esencia y les hizo brillar y trajeron luz. Y esa luz ayudó a otros. No tal vez como el ser humano con su mente esperaría, porque el ser humano con su mente crea salvadores mágicos que vienen, salvan a los pobres y enfrentan a los malos, como en tus películas, pero eso es solo la mente. La divinidad no genera ese tipo de movimientos. La salvación está en recordarle al otro ser humano quién es verdaderamente. Aunque muera segundos más tarde, no importa. Porque es allí donde está tu verdadera esencia. Es allí donde está tu verdadero poder. ¿Qué necesitas para eso? Ahora te preguntamos, ser humano, y queremos que te pongas frente a tu vida y frente a todos tus dones y que mires todo. ¿Qué necesitas para hacer eso? ¿Necesitas castillos gigantescos? ¿Necesitas viajes lejanos?
¿Necesitas gente? ¿Necesitas que te amen para hacer algo de eso? Claro que no. Pero el ser humano se pierde en todo eso. Esos son solamente consecuencias de tus actos divinos. Porque te enfocas en quién eres y emanas luz. Es entonces que la vida te trae un lugar donde vivir, un paisaje donde viajar, gente que conocer, gente que te ama. Pero es solo una consecuencia, no estabas persiguiéndolo. ¿Ves la diferencia? Pero el ser humano persigue eso. Se pasa la vida persiguiendo todo eso, todo tipo de cosas que creen que va a llenar. Y no es por allí. Y tú podrías decir, bueno, pero yo necesito relaciones, y necesito un techo donde vivir, y necesito distraerme y viajar, necesito naturaleza. Oh, pero todo eso son consecuencias de encontrar esa luz brillante que hay dentro tuyo. Todo eso son consecuencias de verdaderamente lo que tú eres, no la causa. Pero muchas veces el ser humano lo toma como la causa y vas detrás de eso y detrás de eso encuentra su luz. También lo puedes hacer, porque el ser humano va, se desafía por construir algo y construyendo algo se ve derrotado muchas veces, se ve herido muchas veces y va encontrando a través de mucho dolor esa luz. Pero siempre hay una vocecita adentro que dice, podrías hacerlo más fácil. Oh, ¿cómo podría ser esto más fácil? Oh, tú crees, querido espíritu, que eso puede ser fácil. Pero mira, no es fácil. Y espíritu te sonríe y te dice, bueno, está bien, hazlo difícil. Si es así como lo quieres. Te amamos y te respetamos en el camino que eliges manifestar. Si quieres hacerlo difícil, hazlo difícil. Nosotros te acompañaremos para que eso no sea tan difícil. Pero va a ser difícil, porque tú así lo estás decidiendo. Pero en cambio, ¿qué tal si lo haces más fácil, más divertido? ¿Qué tal si ya eres abundante? ¿Qué tal si ya eres amado? ¿Qué tal si eres amado por miles de millones de seres que te rodean en este momento? Y tú dices, bueno, ¿dónde están? La humanidad te ama. Nosotros te amamos desde este otro lado del velo, por lo que tú haces, por lo que tú eres. Y cuando recuerdas eso, tu colador que frena tu luz se hace añicos. No puede frenar eso tan fuerte que emana desde dentro tuyo. No puede frenarlo. Porque ya lo eres. Porque ya lo eres. Y lo estás recordando. Lo estás emanando desde adentro hacia afuera. Estás creando una esencia pura y magnificente. Donde hay tanta fuerza que recuerdas que no necesitas nada. Que recuerdas que el verdadero chamán se encuentra en el desierto más desolado o en la selva más caótica. Y es allí donde llega la gente a mirarlo, a mirarla y a recordar quiénes son. Porque no les importará nada dónde estás, ni si hay un techo, ni si hay comida, porque la comida es la que tú le estás dando a través de tu esencia. Emanarás luz y eso alimentará al demonio que hay en las personas disolviéndolo y generará luz en esas personas. Y así ha sucedido miles de veces. ¿Por qué hoy en día hay personas
que migran al interior de las selvas, de los desiertos, para buscar a un chamán que está allá perdido, en el medio de la nada, en un pequeño rancho. Y van allí y dicen, bueno, me han dicho que tú tienes luz, vengo a buscar esto. Y ese chamán no necesitó grandes castillos. Y ese chamán no necesitó viajar tan lejos. ¿Por qué? Porque ya viajó, porque viajó hacia adentro y encontró allí y recordó. Pero el ser humano muchas veces se va perdiendo en los caminos hasta que recuerda quién es. Y sí, a través de los ojos de las personas, tú recuerdas quién eres. A través del compartir con otros, recuerdas quién eres. A través de lo que haces en este mundo, recuerdas quién eres. Pero cuando recuerdas que no necesitas tanto, es que recuerdas y puedes compartirlos con otros. Y con esto no queremos decir que tengas que ser pobre y tirado en el medio de la nada, sino que recuerdes simplemente que eres, que ya eres, y el resto comenzará a crearse desde adentro hacia afuera, y esa esencia estará allí. Pero esto te lo decimos para cuando tu mente entra en caos, creyendo, primero necesito, para luego emanar mi esencia. Primero está tu esencia, y luego llegará lo otro por consecuencia. No necesitas vivir tirado, ni solo, ni displacenteramente. Pero si vas a conseguir todo eso desde la carencia, solo conseguirás eso, carencia. Gente carente, lugares carentes, castillos carentes. Pero si vas allí, desde tu fortaleza interior, desde tu luz, desde tu magnificencia, entonces conseguirás expansión en todo lo que eres, en todo lo que hagas. Y emanarás eso. Y no necesitarás nada, porque todo vendrá tan fácilmente. Y después te reirás y dirás, bueno, mira cómo peleaba yo aquí, creyendo que todo venía desde afuera, que tenía que salirme de mi camino, que tenía que pensar cómo, que tenía que luchar. Esos son los vericuetos de la mente donde te pierdes. Estos son los momentos maravillosos de tu esencia, donde recuerdas tus herramientas, tus dones espirituales y los pones de manifiesto. Ya eres suficiente, ya tienes, entonces emánalo desde adentro hacia afuera. Y podríamos ir a una persona que está allí en el medio de la nada, en una pobreza absoluta, y le diríamos, recuerda quién eres. Y esa persona podría decir, bueno, pero mira todo lo que tengo que solucionar. Tengo dolores aquí y allí, mi familia sufre, todo está terriblemente caótico. Y espíritu les recuerda que hay algo más que todo esto. Y entonces esas personas llegan a un lugar donde se le habla de su esencia y recuerdan eso y comienzan a compartirlo con otras personas y eso comienza a congregar algo diferente y eso comienza a hacer crecer un movimiento de luz y de repente comienza a llegar la abundancia y no saben cómo y de repente comienza a llegar la salud y no saben cómo y entonces dicen, bueno, voy a ir por aquí y se enamoran de ese movimiento. Y así comenzaron las primeras religiones en el mundo.
Pero después el ser humano las convierte en: si tú haces esto, lo que yo hice, entonces de esta forma podrás conocer a Dios. Y en realidad cada uno lo va encontrando a su manera. Pero esa esencia alimentará y te alimentará más que cualquier comida, que cualquier otra comida. Porque esa es la comida espiritual, mis queridos. Y es lo que estás queriendo. Y es lo que tienes hambre. Y es de lo que tienes hambre. Mi querido ser humano, estos son tiempos de grandes cambios. Estos son tiempos de gran transformación. Estos son tiempos de vislumbrar tu camino en esta nueva etapa, en esta nueva era de Acuario. Se le invita al ser humano de forma individual, y no porque tengan que estar solos, sino porque ya son tiempos de que en vez de que vayas allí a una iglesia, a una congregación o un lugar donde te digan qué hacer, vas aquí a tu templo sagrado interno y recuerdas quién eres y te rezas allí a ti y te arrodillas a ti. ¿Lo haces? ¿Te arrodillas frente a tu esencia todos los días y le agradeces? Oh, no. Sales a pelear al mundo para conseguir algo de lo que crees que debes conseguir. ¿Y qué tal si te haces tu propio templo interno? Y tú podrías decir: bueno, ¿y qué? ¿Cómo debería rezar? ¿Cómo debería rezarme a mí mismo? Crea tu propia esencia, crea tu propio rito. Lo puedes hacer como quieras. Y ves allí, de repente estás acostado antes de levantarte o como en el momento que tú quieras, e imaginas que vas a tu templo interno. Y ves tu colador y dices: bueno, te honro, colador, ya no lucho contra ti. Y vas allí y miras esos rayos de luz y los miras, los recuerdas y les oras diciéndoles: gracias, gracias, gracias. Porque soy esto, gracias Dios, gracias. Hoy juro alabarme, conectarme con esto que soy y emanar esto desde adentro hacia afuera. Hoy juro no quejarme. Hoy juro llevar esa esencia hacia afuera. Y entonces de repente se te ocurre crear un movimiento, algo. Y dices: hoy voy a visitar a una persona que está sola y triste, llevar esta esencia y multiplicarla. Hoy voy a crear este movimiento. Hoy voy a crear esta obra de arte. Hoy voy a pintar. Y hay una mente y una parte del colador que viene y te dice: bueno, pero eso no resolverá tus problemas económicos, financieros, de amor. Y entonces comienzas a pelear. Entonces vuelves a tu templo y le dices a Dios: tómame fuerte, Dios, porque no quiero perderme en mi carencia. Y Dios te tomará. Y Dios lo hará, porque estás mirando al lugar correcto. Y estás mirando a tu lugar correcto. Y ese lugar correcto es la luz que entra a través de esa ventana. Y en vez de mirar los marcos de la ventana, la pared, el límite, miras la esencia. Y vas allí y miras con toda tu fuerza esa luz magnificente que hay dentro tuyo. Esa luz totipotente que crea la fuerza de Dios y la deja salir, creando lo que tú eres aquí en el mundo. Y no es tan difícil, mis queridos, no es tan difícil. No es tan difícil. Solo no te pelees con lo pequeño. Solo no te pelees con lo que no eres. Y ve allí por lo que eres, por lo que tienes, por lo que sabes. Ve allí por lo que hay en ti
y por lo que siempre ha existido en ti y que por una cosa o la otra lo has ido tapando, olvidando, alejándote. Vuelve a recordar y haz de tu propia esencia el camino. Y ya no hagas un camino del dolor, ya no hagas un camino de lo que has perdido. Haz un camino de la luz, haz un camino de lo que sí eres. Y sal de allí renovada, renovado, porque eso es lo que tú eres. Manifiéstate, recordando que adentro tuyo está el templo sagrado de luz. Y te oras y te honras agradeciéndote, mirando la luz y multiplicándola desde adentro hacia afuera, soltando la queja, soltando lo que ya no eres y concentrándote en lo que sí. Mis queridos, concéntrate en lo que sí y multiplícalo, porque eso traerá más luz, más vida, más amor para ti y para todos los que te rodean, y crearás milagros fácilmente. Les amamos muy tiernamente y estamos aquí dentro tuyo, y cuando les hablamos de aquí, es allí dentro de tu corazón, dentro de tu más profundo centro de tu ser. Y es allí donde te hablamos siempre, y es allí donde estamos siempre, recordándote lo que tú eres verdaderamente. Y cuando extrañas, extrañas a Dios. Y cuando amas, estás siendo Dios. Cuando odias, estás simplemente alejado de Dios. Cuando recuerdas, es que puedes amarte y abrazarte en todo lo que tú eres. Hazlo y verás el mundo brillar. Te amamos profundamente. Y así es.